Hola, estamos en presencia de un caso interactivo para situaciones complejas. En una industria que está conformada en este caso por 9 empresas. Estas 9 empresas están en competencia y vienen de un año de operaciones. Y estamos iniciando el caso con el siguiente año de operaciones, para lo cual vamos al primer trimestre. Lo que queremos hacer en este momento es un análisis de sensibilidad para el inicio de esas operaciones. Y vamos a considerar a la empresa 1, en este caso, que tiene esta información. Ah, Igual que la información para las demás empresas, es decir, el precio al cual están vendiendo todas las empresas, el volumen de ventas en unidades, una posición de ranqueo de cada una de ellas, e igualmente las utilidades obtenidas y también con el cuadro de posiciones. Además, tenemos otro conjunto de cifras relacionadas con el desempeño de la empresa, como por ejemplo el inventario de productos terminados, de materiales, materia prima que se requiere para la elaboración de ese producto, el punto de equilibrio en unidades, la cantidad de efectivo disponible para cada empresa, la situación de apalancamiento, el préstamo, si es que tienen, que en este caso ninguna de las empresas inicia con préstamos bancarios. Hay un margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario, conformado por el costo por unidad de materiales y el costo por unidad de mano de obra. Y también tenemos el mercado potencial para este periodo en el cual estamos y para el siguiente trimestre, que es hacia donde vamos. Muy bien. Lo que queremos hacer entonces es el análisis de sensibilidad sobre las posibles estrategias que la empresa puede utilizar para, como de arranque, como de inicio de las operaciones para este siguiente año, pero principalmente para el primer trimestre de las operaciones. Bien, esta es la situación. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos posibles escenarios de análisis sobre lo que la empresa pudiera hacer para iniciar operaciones y ver cuáles serían los posibles resultados o consecuencias de ese inicio de operación. Bien, aquí está la situación inicial. La empresa está vendiendo a 25.30 la unidad y está gastando $200,000 de publicidad para este primer trimestre. Con base a estos valores de estas decisiones supuestamente ya tomadas, iniciando el primer trimestre, tendría como resultados que va a vender 109.795 unidades y tendría una utilidad alrededor de $124,710. Muy bien. ¿Cuál sería el primer escenario? Solo ajustar el precio por inflación. Vale decir, si la inflación pronosticada para el periodo es de 2.1% para el trimestre. Muy bien, el 2.1% del precio 25.30 sería 53 centavos, lo cual llevaría el precio a 25.83. No le vamos a aumentar el precio, solo vamos a hacer ajuste por inflación, de manera que el precio propuesto para el siguiente trimestre es 25.83. Y no le vamos a hacer nada a la publicidad. La publicidad va a quedar igual. No le hacemos ajuste por inflación ni vamos a hacer tampoco ningún cambio sustancial. Es decir, vamos a gastar los mismos $200,000. Las demás empresas no se van a mover, van a tomar las decisiones que habían tomado
y ante esta situación es solo para ver la respuesta del mercado, es decir, de cada uno de la competencia, y dado el ambiente macroeconómico que está alrededor de este primer trimestre, cuál sería la respuesta para la empresa. Y obviamente, pues vamos a ver para también el resto de las empresas. Muy bien, el punto entonces es el siguiente. Tendríamos, en base a eso que estamos planteando, el siguiente resultado. Tenemos la información que tenemos del lado izquierdo es el punto de partida. La empresa estaba vendiendo 25.30 y las demás empresas estaban vendiendo a estos precios. Esos precios no van a variar, ¿ok? Siguen iguales para la simulación que estamos haciendo, para el análisis de sensibilidad que estamos haciendo. En la empresa, que es la que nos interesa, a la cual estamos haciendo el análisis de sensibilidad, está vendiendo a 25.30 y vendería 109.795 unidades, quedando en el quinto lugar, y tendría una utilidad de $124.710 y quedaría en tercer lugar. Si hace exactamente lo que estamos planteando en la sensibilidad y las demás empresas no se mueven, entonces los resultados serían los siguientes. A nuestra empresa del análisis, objeto de análisis, las ventas bajarían a 97.968, con lo cual su posición en la industria sería séptima en vez de quinta, como estaba. Es decir, ya aquí tenemos un aspecto negativo, pero quizás el impacto más importante es que la utilidad va a bajar de 124.710 a 57.617, quedando sexto lugar, bajando al sexto lugar después de que estaba en el tercero. Esto ya de por sí nos indica, esta es una situación pues muy conservadora, no muevo los gastos de publicidad y voy a ajustar el precio por inflación, es decir, lo voy a subir un poco simplemente como para defenderme de la inflación. Muy bien, ese efecto que es drástico para la empresa, ¿cómo es para el resto de las empresas de la competencia? Aun cuando ellas no mueven nada, sin embargo, esto permite también, este análisis, no solamente permite ver lo que le va a pasar a la empresa objeto del análisis, la cual está haciendo los cambios, sino al resto también de la competencia. Pues ustedes verán aquí que, por ejemplo, en cada una de las empresas, la empresa número 2, estaba vendiendo 102.689 y ahora vende un poquito más, 103.242, es decir, sube un poquito las ventas. Y así les pasa a casi todas. Esta empresa de 111.164 pasa a 111.762. ¿Ok? Y esta de 83.135 sube a 83.500. Y así sucesivamente. Todas las empresas tienen un movimiento hacia arriba, pequeño, pero tiene un ligero beneficio. E igual pasa con las utilidades. La empresa número 2 de $165.000 que tenía de utilidad, ahora tiene 169.850. Y así también las demás, excepto la empresa número 8, que tiene un precio muy bajo, si se fijan, 23, y todas las demás están 25 y 26. Quiere decir que tiene tal arraigo y tal posicionamiento en la industria que no se le mueven, no se mueve su posición, sigue estando en primer lugar con las mismas ventas y las mismas utilidades prácticamente, mientras que las demás tienen algo de beneficio. La primera, digamos, conclusión parcial que podemos llegar aquí es, si tenemos una posición muy conservadora, en la cual no queremos arriesgar mucho y estamos dejando los mismos, como las cosas a ver qué pasa, estamos tratando de medir
la temperatura del mercado, pues bueno, nos damos cuenta de que eso no es realmente muy favorable. ¿Okay? Quedarse esperando a ver qué sucede nos va a causar, bueno, una disminución sensible en las utilidades y también una disminución en las ventas. Y esto, pues, obviamente, este escenario, pues, es, digamos, perjudicial. Muy bien, vamos a continuar con los escenarios. Ese era el primero. Vamos al segundo escenario. Vamos a suponer que la empresa ahora disminuye su precio de venta en un 2% y se pone como un poco más activo. Disminuye el precio en un 2% y ajusta su publicidad por inflación. Ajustar un 2% hacia la baja o disminuir el precio en un 2% significa que de 25.30, que es su precio original, le vamos a ajustar primero por inflación para que el precio tenga la misma percepción que tenía en el trimestre anterior. Eso es lo que significa ajuste por inflación. Más nada, es como que si no hubiera movido el precio en términos relativos y de acuerdo con el poder adquisitivo que hay en el mercado. Bien, eso es entonces el ajuste y ahora, como vamos a disminuir el precio en un 2%, lo que vamos es, no vamos a ajustar por inflación, sino lo que vamos a hacer es disminuirlo en un 2%. Entonces, de 25.30 vamos a disminuir los 51 centavos y el precio final va a ser 24.79. A ese precio vamos a vender. Solo lo vamos a disminuir un 2%. Y la publicidad sí la ajustamos por inflación, es decir, para no perder, para que no se deprecie ese valor y para que los consumidores sigan teniendo la misma percepción que tuvieron de los $200.000. Ahora ajustamos por inflación y vamos a gastar 204.200. Pero no lo vamos a variar más de ahí. Entonces, al final vamos a tener 24.79 el precio en vez de 25.30. Y la publicidad 204.200 en vez de 200.000. Muy bien. Ese va a ser entonces el planteamiento. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, veamos aquí inicialmente, de 109.000 unidades que estábamos vendiendo, vamos a vender ahora 122.663. Eso es un incremento del 11.7% en las unidades vendidas y en la utilidad vamos a tener 124.000, que era lo que teníamos de utilidad, van a aumentar en un 54% para llegar a $192.000 de utilidad. Ese es el efecto de disminuir el precio en un 2% y ajustar la publicidad por inflación. No estamos ni aumentando ni disminuyendo, solo la estamos dejando con el mismo valor relativo. Ese es lo que explicábamos del ajuste por inflación. Muy bien. Eso es lo que ocurriría si nadie más hace nada, solo esta empresa se va a mover. Muy bien, tendríamos entonces, como dije, los resultados y vamos a verlo en toda la industria nuevamente. Sería, comparando con la situación inicial, 109.000 unidades de ventas que teníamos antes de la simulación y 124.710 de utilidad en ese arranque. Y si hacemos el movimiento propuesto, entonces vamos a bajar a 24.79 y vamos a ajustar por inflación la publicidad. Las ventas van a ser 122.000 unidades y la utilidad 192.000. Fíjense que de una posición en el ranking de quinto lugar en ventas, ahora pasamos a segundo lugar y de tercer lugar en utilidad subimos al segundo lugar. ¿Qué significa esto? Es una posición de algo así como seguir al mercado.
O sea, vamos a entrar vamos a tener una posición de entrada al mercado. Por eso vamos a bajar el precio y estamos considerando que el precio es la única, digamos, variable, no la única, pero la variable que tiene mayor influencia en la percepción del consumidor. Y dejamos la publicidad igual. Pues esa posición que no es tan conservadora como la primera y que ya vimos que realmente trae unos resultados pues no muy buenos, ahora es lo contrario, ahora es positivo. ¿Y qué le pasa al resto de las empresas? Bueno, ahora el resto de las empresas ven una disminución no tan grande, una apenas, pero sí es una disminución, tanto en las unidades vendidas, por ejemplo, la que está en segundo lugar, tenía unas ventas de 102.689 y ahora tiene 102.059. Va a disminuir su unidades vendidas y va a aumentar su utilidad. Y fíjense que lo suficiente como para que el ranking también se mueva. Y así pasa con todas las demás empresas. Fíjense que esto es interesante porque lo que estamos viendo es que con la primera estrategia, que era muy conservadora, se produjo un efecto también en el resto de las empresas. Y en esta posición ahora también tenemos una respuesta hacia el resto de la competencia, pero ahora es disminuyendo porque la percepción relativa es importante a los efectos del consumidor, tanto del precio como de la publicidad. No estamos moviendo publicidad, pero estamos moviendo algo el precio. Y como el precio aquí influye porque tiene una demanda elástica, en una demanda elástica que significa que una pequeña variación en el precio produce una variación más que proporcional en las cantidades demandadas. Ahí lo estamos viendo. Entonces ya tenemos esos dos elementos de variación con el análisis de sensibilidad. Vamos a una tercera posición. Vamos ahora a considerar que la empresa disminuye su precio en un 2%, pero esta vez combina, la estrategia ahora es combinada, no es solo en base a precio, sino es combinación, disminuyo el precio y aumento la publicidad para ver si eso me multiplica los efectos positivos. Entonces, muy bien, veamos qué pasa. Primero, vamos a considerar el precio 25,30 centavos. Vamos a disminuirlo en un 2%, es decir, vamos a disminuirlo en un 51 centavos y el precio ahora es 24,79. Y la publicidad, primero la ajustamos por inflación, esto es importante para ponerla a nivel relativo en el mercado. Estos 204.200 ajustados por inflación equivalen a los 200.000 del trimestre anterior. Eso es lo que quiere decir. Pero ahora vamos a aumentar un 10% la publicidad. Un 10% es sobre el valor ajustado por inflación. Entonces vamos a tener un valor final de 224.620 en la publicidad. ¿Cuál es el efecto? El efecto ahora de esa combinación es que pasamos de 109.000 unidades vendidas, aumentamos un 15% las ventas a 126.000. Y la utilidad que teníamos antes del movimiento de la estrategia, $124.000 en utilidad, aumentan en un 68%, hasta 210.000 unidades. Bien, vamos a ver ahora eso en términos de la industria. Ok, vamos a mostrarla de la siguiente manera. Ahí está.
La situación inicial sigue siendo la del lado izquierdo y luego la situación producto de la decisión solo de la empresa 1, no el resto de la empresa no se mueve, es la del lado derecho. De 109.000 pasamos a vender 126.000 unidades. Estamos en segundo lugar, ¿okay?, en el ranqueo de venta. Y de 124.000 ahora a $210.000 de utilidad, segundo ranqueo de las utilidades. ¿Y qué pasa con el resto de las empresas? Bueno, interesante, porque ahora el efecto sobre el resto de la competencia es un poco mayor, porque recuerden que estamos moviendo dos variables que afectarían negativamente al resto de las empresas, porque nosotros estamos gastando más en publicidad y estamos disminuyendo el precio. Bueno, pues efectivamente, aunque las empresas no hagan nada, digan, o sea, sigan haciendo lo que venían haciendo, van a sentir los efectos. Quiere decir que el movimiento de una empresa en forma aislada va a producir algún efecto, en algunos casos será positivo y en otros casos será negativo, en este caso es negativo, aquí lo estamos viendo, la empresa, por ejemplo, la número 3 de 111.000, está vendiendo 110.000 unidades, 1.000 unidades menos, y así sucesivamente, igual en las utilidades, de 75.000 baja a 67.000. Ese es el efecto en el resto de las empresas. Ya tenemos tres escenarios y en los tres escenarios ha habido consecuencias para el resto de las empresas. Esto que estamos haciendo de análisis de sensibilidad no solamente es para ver lo que le ocurre a la empresa que está haciendo el movimiento o que haría el movimiento, sino al resto de las empresas que dicen, no, yo tengo mi posición, mi estrategia, mi precio ya determinado y mi publicidad y eso es suficiente. Pues no, no es suficiente, porque va a depender de lo que las otras empresas hagan. Imagínense cuando cada empresa se mueve. Si cada empresa se mueve, hay entonces una cantidad de fuerzas que se encuentran unas con otras y entonces va a haber un efecto neto sobre cada una de las empresas que están en competencia. Bien, interesante, ¿no? Así que esa es la situación de este tercer escenario. Veamos ahora una estrategia agresiva. Es decir, una estrategia en la cual la directiva tiene una posición un poco más de hacia tomar riesgos. A las personas que les gusta un poco arriesgarse y entonces toman decisiones más drásticas, como por ejemplo, esta estrategia de ahora se llama agresiva porque justamente va un poco no en contra de lo que es lo natural en la empresa, pero sí es porque toma una posición que no es muy común. Fíjense, ahora ya se sabe que el precio es importante, pero entonces esta empresa dice, ok, solo ajustemos el precio por inflación. Vamos a dejarlo en términos relativos, que es lo que significa, ya lo hemos hablado, el ajuste por inflación. Se queda ahí, ajustado por inflación, más nada, no sube ni baja. Muy bien, pero vamos a aumentar la publicidad en un 75%, es decir, una vez y media más de publicidad. Bueno, eso va a ser realmente una posición agresiva. Entonces, veamos cuál es el efecto. Entonces, teníamos el precio de 25.30, ahora 25.83, y porque lo redujimos en un 2%, y la publicidad la ajustamos por inflación primero y después la aumentamos un 75%. De 200.000 vamos a gastar en publicidad ahora, el presupuesto va a ser de 357.350. Muy bien. De la situación inicial que teníamos de 109.000 unidades, ahora vamos a vender un 10% más, 121.000 unidades.
Y las utilidades de $124.000 va a aumentar a un 33, casi un 34%, para llegar a $166.900. Esto ya estamos viendo que es un poco menos favorable que las anteriores, pero fíjense que es una estrategia con otra idea, otro objetivo, otro posicionamiento en la industria, válido, porque cada quien en el fondo pues va teniendo una visión hacia dónde quiere estar la empresa y en qué términos también quiere estar. Esto lo que dice es, no voy a depender del precio, voy a apostar a la publicidad y por eso voy a gastar ahora una vez y media más. Y estoy haciendo énfasis en el efecto justamente de lo que el consumidor va a percibir de nuestra nueva proyección de imagen. Es decir, vamos a depender ahora de publicidad y no del precio, ¿ok? Como estrategia realmente de atracción al cliente. Vamos a atraer al cliente no tanto, pero va a ser en base a otra de las variables. Muy bien, veamos entonces ahora la comparación en la industria. Y luciría más o menos así. El análisis de sensibilidad en el cual decíamos que ajustábamos por inflación y aumentábamos drásticamente la publicidad. De 109.000 a 121.000 en las ventas y de $124.000 de utilidad a $167.000. Fíjense que la posición relativa se mantiene igual que en la estrategia anterior. Entonces, estamos más o menos en la misma posición con una estrategia totalmente diferente a la anterior. Entonces, por eso siempre se habla de que no hay un solo camino, no hay una fórmula, no hay un modelo único, sino todo está en la combinación de los efectos de las variables que estoy utilizando y cómo se están moviendo. Y el efecto en las demás empresas, recuerden, las demás empresas no se han movido, siguen vendiendo a su mismo precio y siguen gastando lo mismo en publicidad. Bueno, la empresa número 2 de 102.000 cae a 101.000, de 111 a 110.000 y así sucesivamente. Vean que todas las empresas tienen menor venta en unidades, no mucho, pero tienen menor, y las utilidades también son menores. Bueno, esto significa que el mercado se ha movido, porque una de las empresas cambió su estrategia. Este es, digamos, el gran impacto de lo que es el análisis de sensibilidad y de por qué es interesante hacerlo e invertirle tiempo al movimiento de las variables para ver qué ocurre en el resto de la industria si no se moviera. Claro, pudiera uno pensar, bueno, pero las empresas sí se van a mover, exactamente, pero ¿hacia dónde quiero ir yo? Para si esta es la que me interesa, entonces a lo mejor duplico la publicidad, ¿ok? O la triplico y me baso en eso porque ese es el posicionamiento donde yo quiero llegar. O la combino con algo de diseño e imagen. En fin, este es el enfoque de la publicidad. Muy bien, ese entonces sería ya el análisis de sensibilidad. Aquí tenemos 4 escenarios. Ahí podemos continuar, ¿ok? Pero veamos algo interesante para sacar una conclusión. Es justamente lo que estamos viendo, la visualización, los efectos, ¿verdad? De los 4 escenarios. Este que tenemos aquí en el punto 1, relacionado con el punto 1, es la situación inicial. Fíjense que el escenario número 1, que fue el que consideramos muy conservador, no cero, no mucho gasto, no variación del gasto de publicidad y apenas el ajuste por inflación del precio. Bien,
fíjense cómo es de los 4 escenarios, de las 4 estrategias, este es el menos favorable, muy tímido, ¿no? Pudiera considerarse, como muy esperando a que el mercado reaccione y entonces veré yo después qué voy a hacer. Esa es un poco la visión de este escenario. Pues bien, ya vemos que es en términos de utilidad, que es la línea amarilla, bueno, se hunde pues la empresa. Y en términos de ventas, no se hunde, pero tiene unas ventas también menores y es la de, digamos, menor cantidad de unidades vendidas de los 4 escenarios que tenemos. Bien, después tenemos el escenario número 2 y el escenario número 3, en el cual las ventas, fíjense que las ventas de los 3 escenarios en los cuales hay un crecimiento, bueno, se mantienen más o menos alrededor de la misma cifra. Quiere decir que las estrategias que se están implementando no tienen mayor influencia en las ventas. Entonces yo diría, ok, no tienen en las ventas tanto. Entonces, ¿qué me va a hacer decidir? Vamos a ver qué pasa con las utilidades. Bueno, en las utilidades sí hay más o menos una variación. De aquí está el segundo escenario, pega un salto, las utilidades, muy interesante, y sigue subiendo en el cuarto escenario, en el tercer escenario, perdón, y ahí vemos que efectivamente cuando yo combino bajar el precio y aumentar la publicidad, pues consigo buenas utilidades, ¿ok? Y luego el escenario de mayor, digamos, tomando riesgos y siendo muy agresivo y basándome solo en publicidad, en un mercado en donde la variable más importante es precio, yo no apuesto al precio, sino a la publicidad. Sigo teniendo unas buenas utilidades por encima de la situación inicial, ¿ok? O sea que ya eso me indica que puedo elegir ese escenario por alguna razón estratégica. Entonces, ahí está. Y luego las ventas son un poquito menor, de 121.000 con respecto al anterior, que eran 126.000, unas 5.000 unidades. Muy bien. Y las utilidades van alrededor de 167.000 dólares. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo aquí enfrente? Bueno, eso, estamos viendo la sensibilidad del mercado, estamos midiendo la sensibilidad del mercado, estamos viendo los efectos de cada una de las estrategias y ya vemos que hay efectos diferentes. Todo depende ahora de la visión de futuro y dónde me quiero ver yo una vez que pase el tiempo, dónde quiero ver a la empresa. ¿En qué posición? ¿Líder en el mercado en términos de ventas con base a un precio muy bajo? ¿O estando en el mercado con unas buenas utilidades, unas ventas razonables y unas buenas utilidades, ¿ok? No precisamente sujeto a las variaciones de los precios, sino a mi campaña publicitaria, a la efectividad de mi campaña publicitaria. Entonces aquí tengo que, bueno, contratar expertos en el área de mercadeo para que me mantengan en ese nivel. Buena inversión en publicidad, buena inversión probablemente en investigación y desarrollo y con unos precios promedio del mercado. ¿Okay? Bien, este es un poco lo que queríamos plantear sobre el análisis de sensibilidad en el caso de las empresas y utilizando este sistema de casos interactivos para situaciones complejas, utilizando un programa de simulación gerencial en el cual hay suficiente información que permite sacar estas deducciones y prever los posibles resultados de variaciones en distintas variables y la interacción que hay entre las empresas, aun cuando las empresas no han movido sus variables, sin embargo el entorno se ha movido
y ahí vemos los resultados y vemos cómo justamente el programa nos ayuda a ver los efectos de esos movimientos unilaterales y sus consecuencias en el mercado total. Muy bien, ha sido el análisis de sensibilidad para empresas en competencia.